Bien, chiques, estamos de vuelta en el que es el último video de esta tanda de videos explicativos de trabajo práctico número 4, o sea, primera parte de la unidad 2 de la parte teórica de la materia. Es como el subtítulo de una película o de un libro infinito. En fin, creía, la primera vez que filmé todos estos videos, porque sí, esta no es la primera vez que filmo esta tanda de videos, me había entrado la explicación en 3 videos nada más. 3 videos de 40 minutos cada uno. El tema es que, bueno, yo paso por un filtro de revisar mis propios videos antes de subirlos, porque como no sé editar, en realidad lo que hago es, si no me gusta cómo quedó un video porque siento que no se entiende lo que estoy explicando, o que soy poco clara, o muy repetitiva, o no me detuve lo suficiente en un concepto que por ahí es complejo, lo que hago es volver a filmarlo, porque no sé editar, no sé recortar, y tampoco tengo las herramientas ni de software ni de hardware, porque ni mi computadora ni mi celular toleran más que recortar un video. De hecho, incluso hasta cuando tengo que recortar videos lo hago con el celular. Imagínense si mi computadora es viejita. Así que bueno, nada, había filmado toda esta tanda completa de videos porque estaba como, no sé, yo estaba segura de que estaba inspirada y de que estaba como para que se entendieran perfecto. Y cuando los vi, la verdad que salvo un momento del segundo video, en realidad en líneas generales me mezclaba bastante y di por sentadas cosas que después me di cuenta que nada, que entorpecían la explicación, no detenerme a explicarlas mejor. Así que volví a filmar los videos y estaba segura que podía repetir la tanda de 3 videos de 40 minutos, pero mientras filmaba el video anterior me detuve en cosas que me parecía importante detenerme en relación a la cuestión del problema y la hipótesis y de toda la vinculación de esa parte teórica con la parte práctica y demás, y etcétera. Y bueno, se me fueron los un poquitito más de 40 minutos que tengo por filmación en el celular para grabar y corté el video. La realidad es que si le pusiera una micro CD más grande al celular o si limpiara un poco el espacio de la tarjeta de memoria, tendría más tiempo de filmación de corrido. Igual, independientemente de la cantidad de tiempo que tenga para filmar, sé que a una X cantidad de gigas el video corta. Entiendo que eso desde la programación del software con el que trabaja la cámara lo podría modificar, pero la verdad es que decidí dejarlo así porque filmar videos de 40 minutos implica tener como cortes en los que puedo hacer, dividir los temas. Y también que si de pronto sale mal un video de 40 minutos, no es lo mismo que salga mal uno de 1 hora y media. Volver a filmar un video de 40 minutos o perderme a la mitad de un video de 40 minutos es bueno, sí, está bien, ok, perdí 20 minutos, pero no perdí 2 horas, ¿no? O sea, filmar 2 horas de corrido, porque a veces rescato de una tanda de filmación, rescato por ahí el primer video o rescato el último y entonces tengo que filmar los demás. Y si yo hiciera estas clases en solamente un video de 2, 3 horas, 4, y los pudiera filmar de corrido, es muy probable que tuviese que refilmarme muchas más veces. Así que preferí dejar, ¿no?, este corte que me hace el celular a X cantidad de tiempo. Bueno, por estas cosas también mis videos duran más, ¿no? Pues yo hago todas estas aclaraciones que en realidad me las estoy haciendo a mí misma en mi cabeza y las comparto con ustedes cual si fueran esos minutos de la clase previos en los que hablamos de la nada Nisman y... Ay, perdón por ese chiste. Yo me olvido que estos son videos y no es mi clase con ustedes. Perdón. Bueno, nada, espero que no haya ofendido a nadie ese chiste. Nada, me tomo estos minutos como si estuviésemos en el aula y yo estuviese compartiéndoles alguna anécdota de esas que ustedes preguntan como para que se pierda tiempo de clase y nada, no registro que en realidad estoy en el estudio de mi casa con mi biblioteca de fondo hablándole a mi yo, ahí, en la filmación. Estos minutos consumen un tiempo del video que podríamos evitarnos. Pero bueno, es también mi forma de tratar de ponerle onda y de olvidarme de todos los complejos que me genera ver mi imagen y pensar que eso está además a disposición virtual. En fin, cuestión. En el video anterior
en el que hice mucho más hincapié en explicar ciertas cosas vinculadas a la cuestión del problema y la hipótesis, cómo se relacionan estas dos etapas entre sí y cómo se relacionan con las etapas anteriores y por qué es tan importante en términos teóricos conocer estos conceptos y sus criterios y cómo relacionarlo con el trabajo que ustedes hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, consumí los 40 y piquitos de minutos que tenía para la filmación, así que me quedaron las últimas 3 etapas del proceso de investigación para este video, que seguramente dure la mitad de lo que duraron los anteriores. Recuerden esto que les aclaré, creo que en el segundo video, ustedes en el texto tienen este orden, ¿sí? De las fases o etapas de investigación. Selección del tema, búsqueda y análisis de fuentes, elaboración del estado de la cuestión, planteo del problema, formulación de la hipótesis, marco teórico referencial, contrastación de la hipótesis, conclusión y presentación de los resultados de investigación. Yo en esta explicación en videos lo que hice fue, al estado de la cuestión le seguí inmediatamente con la explicación del marco teórico o referencial, porque me parecía que era más orgánica la explicación si hacía si seguía ese orden, y después planteaba digamos, explicaba el planteo del problema y la hipótesis. Esto también además me sirvió para reflejar esta cuestión, vuelvo al concepto inicial de la unidad, de la pragmática de la investigación, de que si bien toda investigación responde a un proceso en el cual los investigadores atravesamos una serie de fases y de etapas, este es un proceso que se caracteriza por ser dinámico y flexible, y en el cual podemos ir y venir en cada una de estas etapas e incluso recorrerlas en simultáneo, es decir, al mismo tiempo. ¿Qué nos queda entonces después de haber planteado el problema y la hipótesis? Contrastar esa hipótesis con los hechos, o algo que es mucho más complicado y que la verdad debería sacar esa parte del subtítulo, porque me parece que en realidad es utilizar terminología complicada al divino botón cuando se lo puede decir de otra manera, que ustedes lo tienen en el texto como el proceso de operacionalización de las variables, casi que es hasta como una especie de trabalenguas. Operacionalización de las variables o contrastación de la hipótesis. Básicamente, ¿qué es esto? Esa posible respuesta que ustedes plantearon como hipótesis, como anticipación de sentido, para responder al problema que formularon como eje de la investigación, ¿qué hago? La comparo con los hechos. Es decir, analizo todas las fuentes de información que tengo, primarias y secundarias, y comparo si efectivamente esa supuesta respuesta que yo formulé, planteé para responder a mi problema de investigación, se condice con los hechos o no. Es decir, si puedo demostrar que lo que dije es válido. Volviendo al ejemplo del video anterior. Yo no, les voy a decir supongamos que yo planteo, ¿no? El problema era, ¿cómo impacta la desigualdad social en Argentina en la trayectoria escolar de niñas y adolescentes durante el ASPO en el marco del COVID-19? ¿No? Ese era el problema. Supongamos que planteo una hipótesis, vamos a buscar, para que se entienda a qué me refiero con contrastación de los hechos o contrastación de la hipótesis, voy a tirar una hipótesis que yo ya sé de entrada que es errónea, ¿no? Pero supongamos que yo quiero plantear como hipótesis el impacto ha sido nulo o escaso, ya que la desigualdad social no repercutió en un acceso distinto a la continuidad pedagógica a nivel en términos virtuales. Mi hipótesis es esa, que la verdad es que, o sea, no estoy negando la existencia de la desigualdad social, pero estoy diciendo que la desigualdad social no tuvo un impacto muy notorio en la trayectoria escolar de los pibes, porque eso no delimitó un acceso desigual a los recursos necesarios para sostener la educación virtualmente. Cuando yo vaya a los hechos, ¿sí? Cuando yo contrastar, les repito algo que les dije al principio de la explicación, contrastar es sinónimo de comparar. Cuando yo contraste esa hipótesis con los hechos, me voy a encontrar con que la pifié feísimo.
pero fiero, porque efectivamente la desigualdad social determina un acceso desigual a los recursos tecnológicos que son fundamentales hoy para garantizar la continuidad pedagógica en los trayectos escolares de las niñas y adolescentes en el marco del ASPO. Lo dije con una propiedad, mira, ni que lo hubiese anotado, porque no me lo anoté. ¿Se entiende? A eso me refiero, ese es el que es el proceso de sentarme a, bueno, ok, vuelvo sobre todas las fuentes de investigación que tengo, primarias y secundarias, me las vuelvo a fumar en pipa, es decir, me las vuelvo a leer, a analizar, a dar vueltas, pero ya no a la luz de, ay, a ver qué es lo que estoy investigando, sino ahora la lupa con la que yo leo las fuentes es mi hipótesis, para ver si eso que yo ofrecí como posible respuesta al problema de investigación que planteé es o una burrada atroz o algo que se transforma al final de mi investigación en un conocimiento científicamente verificado, por ende, en un conocimiento válido. ¿Sí? A eso me refiero con contrastar la hipótesis o con operacionalizar las variables. Tomo los distintos elementos de la realidad que yo puse en juego en mi hipótesis, es decir, en la respuesta que planteé o como posible solución a mi problema de investigación, y me fijo si los hechos me dan la razón o no. Que no es lo mismo que forzar los hechos, que es algo que hacen muchos cientistas sociales, forzar los hechos para que le den la razón. Una investigación científica seria es, bueno, y los hechos no me dieron la razón, voy por otra hipótesis, arranco de vuelta porque esto que yo había planteado inicialmente no va. Tranquilos aquí, tranquilas aquí, tranquiles aquí, mis niñes, que yo estoy aquí supervisando su tarea para que cuando ustedes entreguen los diseños del plan de trabajo, si plantean un primer esbozo de hipótesis que yo me doy cuenta que no van a comprobar en los hechos, se los voy a decir antes de que avancen con el análisis de las fuentes, ¿sí? No les voy a dejar que arremetan en el mes que quede entre el diseño del plan de trabajo y la entrega de la investigación final a leer fuentes a lo pavote y se encuentren al final de la lectura con que al final habían planteado una hipótesis o una posible hipótesis que nada que ver. Eso no va a ocurrir, no se preocupen. Todos, todas, todos ustedes van a trabajar con hipótesis que puedan comprobar. Pero en los procesos científicos, en los procesos de investigación científica en términos académicos, a veces pasa que, hasta que alcanzamos la hipótesis correcta o acertada o aquella que se verifica en los hechos, pasamos por distintos planteos de hipótesis que cuando las contrastamos, es decir, las comparamos, las operacionalizamos, nos damos cuenta que no alcanzan a responder al problema o lo responden equivocadamente, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el proceso de contrastar nuestra hipótesis con los datos que tenemos. En ciencias sociales, los datos que tenemos parten de las fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Es muy probable igual que en el caso de ciencias sociales, como no experimentamos, como en el caso de las ciencias naturales, esta hipótesis ya tenga una carga de validez o verificación al momento de que la planteamos. ¿Por qué? Porque para poder plantearla primero nos fumamos ya todas las fuentes. Con lo cual, ahí ya hay algo que intuimos científicamente que va a ser comprobado. Pero está la etapa final en la cual yo, habiendo pasado por la formulación de la pregunta, ofreciendo una posible respuesta a esa pregunta, vuelvo sobre las fuentes de investigación con las que cuento para obtener los datos necesarios y comparo eso que yo supongo que es la respuesta al problema con lo que me plantean los hechos, ¿sí? Una vez que pasé por la etapa de contrastación o comparación de mi idea inicial con los hechos, llego a la conclusión que es la etapa final de mi investigación. La hipótesis se corrobora. Listo, buenísimo. Investigación salida del horno, lista para escribirse y publicarse. Mi hipótesis no se corrobora, vuelvo a empezar. Vuelvo a plantear una nueva hipótesis en base a las nuevas evidencias que tengo. ¿Sí? Es muy, muy importante la palabra evidencia. Evidencia quiere decir que hay algo que demuestra que lo que estoy diciendo es cierto o es falso, es correcto o es incorrecto, es válido o no lo es, ¿sí? Mi hipótesis va a ser válida o no, correcta o no, se me va a verificar o no en función de las evidencias con las que cuente, ¿sí? Si al momento de llegar a la conclusión de mi trabajo, que es la etapa final,
o la anteúltima etapa. Mi hipótesis se verificó, las evidencias me dieron científicamente la razón. Buenísimo, ya estoy para publicar. Si las evidencias arrojaron, además de que mi hipótesis era correcta, alguna otra data más, y no publico en ese momento, le saco jugo a esa otra data. O sea que vuelvo un poquito hacia atrás en mi investigación, ¿sí? Vuelvo sobre las etapas que ya recorrí, porque tengo data fresca que quiero aprovechar. Si las evidencias directamente me dicen que en la hipótesis mandé fruta y que la verdad que lo que estoy diciendo es una animalada global, voy a tener que reformular mi hipótesis, ergo voy a volver un par de pasos hacia atrás en mi investigación, en este proceso de la dinámica que implica pensar a las investigaciones desde la mirada epistemológica de la pragmática de la investigación. Voy a volver entonces hacia atrás, voy a agarrar mi hipótesis o mi anticipación de sentido y la voy a reformular a la luz de las evidencias que tengo y voy a volver a contrastar a ver si ahora de verdad no dije una burrada de escala universal, sino que, listo, ok, esto que estoy diciendo, las evidencias me dan científicamente la razón. Una vez que alcanzo ese glorioso momento en el cual los hechos contrastados con mi hipótesis me dan la razón, ¿sí? O la hipótesis contrastada con los hechos se demuestra correcta o verificada, ya estoy en condiciones de compartirle al resto de la comunidad científica, es decir, al resto de los investigadores que estudian mi misma ciencia, y a la sociedad en general, los resultados de mi investigación. Y para eso hay una enorme cantidad de posibilidades que tienen que ver según con la instancia de mi proceso de formación profesional en la cual yo voy a publicar esos resultados, sea que es una investigación así cortita, o que es la primera parte de una investigación que estoy desarrollando, sea que me estoy por doctorar, sea que estoy por presentar una monografía en secundario. Hay distintos formatos de presentar los resultados de una investigación según a qué función, a qué finalidad yo esté pretendiendo cumplir con esa publicación, ¿sí? No los voy, a ver, no me voy a detener acá a explicar uno por uno, porque me parece que se entienden perfecto en el texto. Es la parte más sencilla del texto. De hecho, se los menciono. El informe universitario, un informe de investigación o trabajo de divulgación, el ensayo, la ponencia, la tesis, la monografía y la tesis, ¿sí? Van en orden de complejidad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta instancia de investigación, en esta propuesta de investigación que quedó para este año? Una mezcla de ensayo y de informe de investigación. ¿Por qué decimos que es una mezcla de ensayo y de informe de investigación? Vayan a verlo en el video en el que explico la reformulación de las consignas de nuestro trabajo de investigación anual, porque ahí lo explico en súper detalle y es ahí donde me interesa que lo vean porque está articulado y explicado con todo lo demás. Hasta acá hemos llegado entonces con la explicación de la primera parte de la unidad 2 de la parte teórica, es decir, de los temas que tienen que trabajar para el trabajo práctico número 4. Como siempre les digo, perdón por lo precario del asunto. Creo igual que con el tiempo fui un poquitito así mínimo mejorando los videos, en el sentido de que me parece que me los ordeno un poco mejor. Díganme si estoy completamente equivocada y esto sigue siendo igual de desastroso que la primera tanda, porque evidentemente entonces algo tengo que revisar para que, no sé, los poquitos videos que nos queden se entiendan un poco mejor. Y nada, en relación a este último comentario, porfa, si vieron los videos y hay algo que no se entendió, si vieron los videos e igual hay temas del texto que no terminan de comprender o les generan dudas, o habían entendido una cosa con la lectura del texto y el video resulta que les plantea otra, nada, porfa pregunten, porque la única forma que tengo yo en este contexto de resolver sus dudas es que ustedes me las formulen. No estoy en el aula con ustedes para verles las caritas de perdides en el medio de lo que estoy explicando y decir, pará, Maca, no te están junando nada. Detenete y pregunta qué quieren preguntar. La verdad es que, nada,
si no me preguntan ustedes, yo no tengo forma de mejorar este proceso de aprendizaje compartido. Espero que se haya entendido, espero que haya servido, espero que haya sido menos aburrido de lo que a veces pienso que puede llegar a ser. Perdón por lo precario y gracias si los vieron, no gracias en el sentido youtuber del agradecimiento, sino gracias porque, repito, la única razón por la que me tomo el laburo de hacer esto es para tratar de, no sé, de sostener la continuidad en las herramientas de aprendizaje lo más cerca posible, aunque esto esté a años luz de lo que sería estar en el aula, lo más cerca posible de lo que sería recibir mi explicación en el aula. Así que si lo vieron hasta acá, mi esfuerzo valió la pena. Así que por eso, gracias y de vuelta, como por vez número 15, perdón por lo precario del asunto. Y nada, eso chiques, nos vemos en la próxima videollamada o próximo encuentro virtual. Y si no se conectan, me ven a mí en la próxima tanda de videos que va a haber dos tandas de videos bastante pegaditas entre sí, una vinculada a la explicación de la elaboración final del trabajo de investigación, o sea, cómo redactar los capítulos, cómo armar la conclusión y cómo darles los toques finales, y la otra va a estar destinada a explicar la segunda parte de la unidad 2, que va a ser bastante más corta porque el texto de esa segunda parte de la unidad 2 es bastante más técnico y no requiere de una explicación. Bueno, hay muchos conceptos muy abstractos que digamos. Eso es todo, les mando un beso y un abrazo gigante, les extraño posta un montón, tengan en cuenta que son la única razón por la que me arreglo en cuarentena. No, en serio, les extraño muchísimo y me encantaría estar compartiendo esto con ustedes en el aula. Pero bueno, esta también es un poco mi forma de seguir compartiendo lo que me gusta hacer, que es enseñar y aprender en medio de esa enseñanza con ustedes. Así que si estuvieron del otro lado hasta acá, gracias por estar del otro lado hasta acá. Les mando un beso y un abrazo gigante, chiques. Nos vemos en la próxima.